Desde luego este espacio a la Fundación Ainel y decir primeramente que si algo me ha citado hoy aquí para tener el gusto, el placer de presentar este nuevo libro de José Manuel Mora Fando, es precisamente la admiración enorme que siento por su obra. Decir que agradezco a Mora Fandos la oportunidad de hacer estas preguntas a modo de presentación a su libro más reciente, titulado Tan bella, tan cerca. A propósito de esta presentación que debía hacer hoy aquí, o de estas preguntas que debía hacer hoy aquí, he recordado una anécdota que viví hace ya algunos años. Me encontraba yo en una reunión de poetas, muchos de ellos serían después premios Cervantes, premios nacionales, en fin, estaba allí una representación de lo más granado de la literatura de mi país. Comenzó una discusión enorme sobre ya no me acuerdo qué asunto. Iban sumándose las opiniones unas tras otras y todos querían dar la suya, como es usual entre poetas y escritores. Y cada vez ese tono se hacía pues, más alto y más ensordecedor, desde luego. Imagínense ustedes aquel ruido enorme de palabras, ¿no? Cuando de pronto comienza a hablar un poeta cuya voz conocíamos. Se trataba nada menos que de Eliseo Diego, una persona ya fallecida a quien yo admiré y quise mucho. Su voz era la más pausada, la más cercana, la más entrañable. Todos hicimos un silencio absoluto y al fin logramos entendernos. Creo que Mora Fandos, en su libro, alza hoy esa voz necesaria. Nos conecta con lo más cercano y con lo más entrañable. Y esto aparece junto a referencias donde hace manifestaciones o referencia a manifestaciones artísticas y a la vida cotidiana. Mi primera pregunta para ti, José Manuel, sería: ¿qué ha resultado para ti esta conexión entre la vida cotidiana y lo estético? Bueno, pues muchas gracias, Ángela, por esta entrevista y te lo agradezco mucho y me apetecía mucho que me entrevistaras. Y por estar aquí en la Fundación Ainel y entre amigos. Bueno, pues esta pregunta me viene bien un poco para contaros el marco del libro, que es, por un lado, la estética, la belleza, y por otro lado, la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque yo llevaba muchos años dándole vueltas a esto, ¿no? O sea, lo que es la presencia de la belleza y del arte en nuestra vida de todos los días y cómo vivir mejor eso de algún modo. Y también, como con cierta precaución, cómo conseguir que esa presencia de lo estético no acabe a veces rompiendo la vida personal, porque bueno, pues puede ocurrir, ¿no? Pues vemos muchas vidas de artistas que al final se acaba creando un problema personal, un problema familiar, todo pues por una especie de búsqueda de la belleza o de unos valores estéticos, ¿no? También veo la sociedad en la que estamos y hay muchísimas personas tienen acceso a la estética de muchos modos y en cambio a nadie se nos ha enseñado, a nadie se nos ha dado una educación estética. Esto sería otro tema que podemos hablar luego, ¿no? En los colegios no existe la educación estética, pero lo bien cierto es que todos los días estamos haciendo muchas elecciones estéticas constantemente, ¿no? Bueno, pues aunque creo que esto va a salir más adelante, pero llevaba ya años dándole vueltas a estas cuestiones y me habían ocurrido unas cuantas ideas y creo que llegó el momento, dije, bueno, ahora vamos a poner por escrito ya lo que, pues todo esto, ¿no? Yo personalmente he aplaudido pues este libro precisamente por esa conciliación, ¿no?
de lo estético con la vida de todos los días, o sea, con la persona, con sus inquietudes, en fin. Entonces te tenía pues una segunda pregunta que viene a decir más o menos esto. Tu libro, en cada una de sus páginas, parece ir en busca del otro. En la página 77 exactamente dices, cito, cuando el nosotros se fractura, vuelve el silencio, pero no ya del recogimiento, sino del encogimiento. Háblanos un poco de ese término que acuñas tú como co-ser. Sí, bueno, hay un capítulo del libro que se llama Coser y cantar, co-ser, donde hablo de la importancia de la comunicación con la otra persona para la felicidad personal. Bueno, voy a explicar una cosa quizás un poquito filosófica, pero yo parto de ahí, ¿no? Yo creo que la época que estamos viviendo, estamos dentro de la modernidad, como mínimo llevamos dos siglos muy metidos en ese ciclo, y la modernidad tiene cosas muy buenas. La modernidad pues, nos ha hablado de autonomía, libertad, mayoría de edad intelectual, todo eso está muy bien. Pero tiene un peligro, tiene un problema, y es que con mucha facilidad acaba, digamos, de algún modo encerrando al sujeto en su mundo. Y todo es tan personal, todo es tan privado de la persona, todo es tanta autoconciencia que al final pues es imposible comunicar con el otro, ¿no? Porque tú estás en tu mundo, yo estoy en mi mundo, cada uno somos como el héroe de nuestro mundo, pero es muy difícil, bueno, es imposible que podamos comunicar de un modo profundo, ¿no? Porque siempre tendremos la duda de si me estás entendiendo o no me estás entendiendo. Es esa incomunicación que arrastramos, ¿no? También en parte porque la modernidad como que nos ha, entre comillas, enseñado a desconfiar de la tradición, de las comunidades, de las instituciones. Todo lo que no puedas descubrir por ti mismo, desconfía de ello. Bueno, con ese planteamiento, una cosa que ocurre es que perdemos a la otra persona, perdemos al otro, porque al final necesitamos confianza en las relaciones humanas, ¿no? No todo es conocer y controlar la realidad, que es lo que la modernidad ahí sí que consigue logros muy interesantes, ¿no? Entonces, me parece que, y también en el mundo del arte, esto ha tenido una repercusión que creo que todos lo descubrimos, ¿no? Cuánto arte nos estamos encontrando todos los días que es inaccesible, ¿no? Sea arte plástico, sea literatura, que simplemente se nos hace muy difícil, ¿no? Poder conectar con eso, ¿no? Y cuando conseguimos conectar un poco, podemos notar como cierta sensación de intelectualismo, cierta frialdad, de decir, bueno, vale, ahora ya empiezo a entender un poco, pero este arte tampoco me conmueve. Y bueno, pues, ¿cómo salir de ahí, ¿no? Es una cosa que me lo he planteado muchas veces. Y de mucha ganancia, pienso yo, pues desde el punto de vista humano, ¿no? Y dado por esa sensibilidad que ya un poco nos anticipabas en el libro anterior, leer o no leer. Sí. Bueno, claro, yo he querido conectar o sea, un poco una idea de fondo del libro es que nuestras experiencias estéticas no pueden ser juegos privados, ¿no? Solipsistas. Es decir, bueno, pues yo tengo mis modos de disfrutar, yo me entiendo a mí mismo, sí, vale, pero hemos perdido a los demás, ¿no? Hemos perdido la comunicación con los otros, y para mí es un reto, decir, bueno, ¿cómo retomamos todo lo que la modernidad nos ha traído? Las categorías estéticas ha abierto nuestra posibilidad de descubrir más valores estéticos en la vida. ¿Cómo conjugar eso con los demás, ¿no? Con las otras personas? Que podamos comunicar de verdad en cosas que sean sustancialmente importantes a través del arte. Quizás con las muchas palabras estamos perdiendo un poco el lenguaje, ¿no? El lenguaje Sí. de comunicarnos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues entonces yo te haría, llegado a este punto, una tercera pregunta que sería,
Me atrevería a afirmar, Mora Fandos, que el discurso de este libro tuyo de ensayos, que en ocasiones tiene algo de viñetas, creo, observa un logrado punto tangencial entre la aparente sencillez, para nada simple, sino más bien opuesta a lo simple, y conectas con lo ético, lo estético, lo filosófico y lo filológico. Esto es de suponer sea un asunto muy complejo, y sin embargo, en tu libro logras hacérnoslo familiar y tangible, como si formáramos partes de esa inteligencia que tú nos propones. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu receta? Bueno, vamos a ver, muchas gracias por todos los elogios. Hay muchas cosas de mi libro que yo no las sé. Porque hay muchas cosas de mi propia vida que tampoco las sé, ¿no? Yo creo que todos somos un misterio para cada uno de nosotros. Sabemos hasta cierto punto cosas, otras cosas nos vamos enterando y otras cosas nos enteramos después, bueno, de todo, ¿no? Entonces, la pregunta está muy bien. El cómo es una de las cosas que todavía no sé exactamente poder explicar cómo lo he escrito. Sí que puedo decir un poquito el proceso que he seguido. Y entonces voy a contar un poco la historia de este modo de escribir, ¿no? Bueno, creo que la razón principal sería que a mí me interesa la estética, el arte, la filología, la literatura, y que dentro de mí todo eso está como bullendo, ¿no? Está como relacionándose entre sí, porque me gusta encontrar relaciones. Entiendo entonces que a la hora de escribir un libro eso pueda trascender al modo de escribir. Y la historia que quiero contar es que, bueno, llevo bastantes años pues dándole vueltas a estas cosas, por cosas que he escrito, por experiencias estéticas, y tenía ya la inquietud de poder escribir algo sobre esto. Entonces lo que hice fue dirigirme a los sabios de la estética. Los sabios de la estética quiere decir personas que habían escrito, o sea, filósofos e historiadores. Entonces fue una época muy interesante, me formó mucho conocer lo que se había dicho sobre la estética, pero tuvo como una contrapartida negativa, y era que por un lado había aprendido muchas cosas, pero seguía bloqueado en cuanto a la escritura. Es decir, bueno, muy bien, ¿a cómo hacerlo? Porque de entrada pensé, bueno, pues voy a escribir una estética modesta, como bien pudiera, ¿no? Siguiendo un poco los cánones y el género de los textos que había encontrado, y lo intenté varias veces, pero aunque le ponía mucha ilusión, al poco tiempo tenía que dejarlo, porque me daba cuenta que estaba muy relacionado lo que quería decir con el modo en que había que decirlo, y no sabía qué modo era, y de algún modo tampoco sabía lo que quería decir, con lo cual era problemático. Ahora sí que sabía que no quería escribir una estética tal como podía encontrarme, como muchos autores habían hecho ya. Intenté varias veces, no salía nada. Bueno, me desesperé un poco, pero bueno, yo seguí pensando. Entonces, una cosa que sí que hacía, y os lo recomiendo al que quiera escribir y no sepa exactamente lo que quiere escribir, sí que os recomiendo que vayáis escribiendo lo que sea y guardándolo. Yo, de hecho, en el ordenador iba rellenando muchos archivos sobre temas que se me iban ocurriendo, experiencias que iba teniendo, y abría un archivo nuevo y ponía mis impresiones allí, ¿no? O apuntaba una cita o un texto, con lo cual el ordenador iba engordando, ¿no? Bueno, el disco duro iba llenándose de ficheros, ¿no? Dentro de una carpeta que se llamaba estética, que cada vez que la veía pues me daba una sensación así un poco agridulce, de decir, bueno, sí, estética, pero no consigo escribir una estética. Total, la carpeta se fue llenando de archivos. Y yo de algún modo tenía la esperanza que algún día algo haría con eso, pero no sabía qué. Bueno, fueron pasando los años, yo iba escribiendo otras cosas, hice poesía, hice relato,
hice escritura académica, pues algunos artículos para revistas universitarias, otros artículos más ligeros, y yo me iba dando cuenta que era escritor, ¿no? Lo digo entre comillas y en minúscula, pero me iba dando cuenta que yo tenía que escribir, ¿no? Y la tragedia de nuevo era, no tengo libro. Soy escritor, eso lo sé, pero no tengo ningún libro y soy incapaz de escribirlo, con lo cual era problemático. Bueno, también entonces empecé a descubrir algunos libros de ensayo de autores contemporáneos que tenían un modo de escritura que me pareció muy sugerente. Y eran unos ensayos no académicos, no universitarios, yo los llamo impresionistas, donde además se juntaban cosas, se juntaban ámbitos, se hacían críticas muy personales, el estilo estaba muy cuidado, el estilo de escritura. Entonces me empecé a aficionar a esos ensayos, ¿no? ¿Nombres? Nombres, pues por ejemplo, sobre todo Daniel Pennac. Daniel Pennac quizás sea el que más me orientó, totalmente. Y entonces empecé a leerlos y empecé a aprender cómo se hacía eso. Cogí muchas ideas, muchas sugerencias. Y sobre todo que me sentía muy identificado con ese modo de escribir. Entonces empecé como a respirar hondo ya, a decir, bueno, aquí parece que hay un camino, esto puede ser prometedor. Entonces llegó un momento que, bueno, como con la cuestión de la estética tenía un problema personal, dije, bueno, vamos a dejarla un poquito apartada, pero vamos a escribir un ensayo, según todo esto que he ido descubriendo, de otro tema que pueda ser interesante. Entonces pensé en el tema de la lectura, porque pues, bueno, desde pequeño he leído mucho y me gusta mucho leer, y me dije, bueno, de esto sí que puedo contar algo. Tengo experiencias de lectura,